Muy buenas, clan, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Espero que vaya el sábado de puta madre. Bueno, y estuve viendo un vídeo de la factoría que me pareció interesante sobre la guerra civil. Que bueno, claro, yo ya, como soy antihistoria, pues tampoco me creía mucho lo que nos contaban de la guerra civil. Pero vamos, ya después de lo que dice este hombre, bueno, mejor que lo oigáis y lo veáis. Bastante interesante. Yo os aconsejo que lo veáis porque si la información que tiene de verdad, pues nos han contado la historia que no era, pero bueno, yo como ya no me la creía de primeras, pues tampoco me han engañado mucho. En fin, vamos a ver qué nos cuenta. Junio de 1934, me parece que el día 10, si no recuerdo mal, se produce un asesinato particularmente cruel y brutal en la casa de campo, en la persona de un joven falangista de 18 años, Juan Cuellar. Le estrellaron un cántaro de vino en la cabeza, le destrozaron la cabeza, y una insigne militante socialista muy conocida, Juanita Rico, parece ser que bailó en torno al cadáver y, levantándose la falda, orinó sobre el cráneo aplastado de Cuellar. La conquista del Estado tiene un célebre titular donde dice: viva la Italia fascista, viva la Rusia soviética, viva la Germania de Hitler, viva la España que haremos. ¿Por qué a Franco era como el general que más miedo tenían un bando y más admiraban el otro? ¿Por qué él es la figura como central de toda la guerra? En cierta medida, la izquierda representa, por decirlo así, en términos contemporáneos, el deber ser. Eso que muchas veces gente de derechas te dice: ay, ojalá fuera posible el comunismo. No, si en la teoría el comunismo es muy bonito. Seguro que lo has oído más de una vez. El proyecto del comunismo es que todo el mundo tenga propiedad. No, el proyecto del comunismo es que nadie tenga propiedad. ¿De verdad que eso es bonito? ¿Cómo va a ser bonito plantear que tenemos que renunciar a nuestra identidad cultural y nacional porque hay un proyecto internacionalista, cosmopolita, que nos tiene que hacer a todos iguales? Yo no veo francamente nada bonito en el comunismo. Muy buenas, damas y caballeros, y bienvenidos a otro episodio de La Factoría. Primero que todo, quiero agradeceros el recibimiento que están teniendo todos los programas que estamos haciendo, y también quiero hacer un llamado a aquellos comentarios que me dicen que no debería de entrevistar a X, a Y o a quien sea porque no os gustan sus ideas. Me parece que estáis pidiéndome que me comporte exactamente como la televisión que aquí intentamos confrontar. Aquí todo el mundo que tenga cierta formación y ciertas ideas, que sepa estructurar y argumentar, va a ser siempre bienvenido. Dicho lo siguiente, hoy tenemos un invitado muy especial, al gran Fernando Paz, un historiador y una persona que realmente llevo escuchando muchos años y que tenía muchísimas ganas de entrevistar. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Pues un placer, muchísimas gracias por estar aquí. Me ha encantado tu introducción porque es un canto a la libertad, y parece mentira que en redes sociales siga habiendo gente que pida censura y siga habiendo gente que pida que determinadas personas, por su significación, no puedan hablar. Me Sí, parece todo increíble, pero sí, todo este discurso, Fernando, viene porque vino una persona que se llama Iru, que él es terraplanista, pero él vino aquí con un y yo digo, bueno, ¿por qué yo no voy a escucharle a él? O sea, lo que no voy a escuchar es, no, porque el libro este dice que no sé qué. Eso sí que no tendría mucho sentido, pero si yo no me vi preparado ni para confrontarle, yo lo que digo es que vengo un científico y lo confronte a él, pero yo le voy a dar voz a todo el mundo que tenga dotes de comunicación y que sepa explicarme por qué cree aquello en lo que cree, porque si no esto se va a convertir en una cámara de eco en la cual pues no podemos aprender, y yo creo que uno aprende mucho escuchando opiniones distintas. y aunque sea algo que pueda parecernos ridículo, por ejemplo, pues el caso que acabas de poner, lo que hay que hacer es que efectivamente confrontar las ideas y decir: oiga, mire, lo que usted dice es una idiotez como un Sí. piano, pero él tiene derecho a defender lo suyo, los demás también tenemos derecho a defender lo nuestro, Totalmente. pero que se defienda, pero que no se pida censura. A mí me parece La censura aberrante. no hay por dónde cogerlo. ¿Y quién iba a decir eso? Que dos personas... Tú te consideras conservador, ¿cierto? No. No. Vamos a empezar. ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? Yo no me considero conservador. Yo
Bueno, es difícil, porque estamos en el siglo XXI, es la posmodernidad, entonces no tiene mucho sentido tomar referentes de la modernidad, porque es un mundo que ya está periclitado, es un mundo que ya está muerto. En mi opinión, no tiene sentido definirse, no sé, como socialista, como liberal, como conservador, como fascista o capitalista, lo que sea, ¿no? Y por tanto, tener referentes de la modernidad está bien como referente, pero como definición es difícil. Yo, si me tuviera que definir de alguna manera, pues diría que mi formación, me lo han preguntado muy pocas veces esto que me estás preguntando tú, aprovecho para decirlo entre paréntesis, todo el mundo da por hecho que soy no sé qué, pero probablemente no lo sea. Mi formación ideológica, mi humus ideológico, mi origen ideológico es josé antoniano, por tan absoluto decirlo. Pero lógicamente esa ideología, por decirlo así, o esa forma de ver el mundo, o esa forma de ser, que era como lo definía el propio José Antonio, es de hace 90 años. Y a partir de ahí ha habido, pues, en fin, muchos movimientos, muchas ideas que se pueden recoger y sumar, ¿no? Si tuviera que definirme con respecto a lo que hay hoy, pues diría que soy fundamentalmente antiglobalista, por decirlo de alguna manera, y por tanto soberanista, en favor de la soberanía nacional y de la identificación de las ideas de la patria y lo social en una sola doctrina. Por eso mi referente es José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Vale, me parece muy curioso. Nosotros antes estábamos hablando de que este programa, para que sea un programa un tanto distinto, deberíamos atacar un problema de raíz que tiene el sistema educativo español, que es cómo se ha ganado el relato y cómo las personas salen, entre las cuales me incluyo. No os penséis que yo estoy exento de este adoctrinamiento, ni muchísimo menos. Yo salí del Instituto Público Diego Velázquez con un profesor de historia que era profundamente de izquierdas, profundamente republicano, cosa que a priori no debería ser un problema. El problema es que él nos inculcó una serie de ideas acerca de la guerra civil que, por ejemplo, la gente, cuando sale del sistema educativo público a la calle, lo que piensa es que unos malvados fascistas se sublevaron contra una democrática república. Eso fue así. ¿Y cómo es que ese relato se ha instaurado tanto en la psique colectiva española? Bueno, eso no fue así en absoluto, no es ni siquiera una simplificación, es una falsificación directamente de la historia, sin más. Y ese relato se puede imponer porque desde el mundo de la izquierda, del progresismo, que va mucho más allá meramente de lo que podemos identificar convencionalmente como izquierda, se ha impuesto el relato gracias a la claridad que tienen de cómo hay que hegemonizar una narrativa, una visión cultural de la sociedad. Mientras que, diríamos, el mundo no progresista, por llamarlo de alguna manera, está en otra cosa, está en cuestiones que podemos denominar o entender en principio como más prácticas. El mundo del progresismo, el mundo de la izquierda, sabe y entiende perfectamente desde hace 150 años y sobre todo desde Gramsci, desde los años 20, que la sociedad verdaderamente como se modela, como se esculpe a imagen y semejanza de lo que se pretende, es a través de la cultura. Dominar los medios de comunicación y dominar la educación. Son las dos vías para que la gente acabe pensando como tú quieres que piense y para que la gente, el imaginario colectivo se conforme de un determinado modo. Es a lo que se han dedicado sistemáticamente, a dominar la educación desde hace 60 años, en las etapas finales ya del franquismo, y a dominar los medios de comunicación. Entonces, a través de ese control y a través de ese dominio, como digo, pues generan una narrativa, generan un relato que es creído por la mayoría de las personas. Así es como se hace, eso ya lo contaba, como digo, Gramsci desde hace mucho tiempo, y en lo que ha insistido fundamentalmente el relato progresista. Tú puedes hacer creer a la gente lo que quiera, si tienes el suficiente dominio de esos dos vectores, la educación y los medios de comunicación. Y esto, la gente puede llegar a pensar que es una especie de conspiración y que realmente aquí tú y yo estamos locos por creer que hay un dominio de la educación y de los medios, pero realmente esto lo han escrito muchos ideólogos de la izquierda, que para obtener la hegemonía cultural y del relato tenían que hacerse con lo que acabamos de mencionar. ¿Cómo le explicas tú a una persona que esto está escrito, que esto no nos lo estamos inventando? Siempre que digo esto sobre la IA, la gente se me echa encima, pero lo siento, lo tengo que decir. Si no usas la IA, estarás corriendo como a la pata coja. Tú estarás... Pues porque es una realidad. Desde la Ilustración, lo que hay es desde la segunda mitad del siglo XVIII, lo que hay es una sustitución del paradigma cristiano de explicación de la existencia por uno novedoso, basado teóricamente en la razón y que acaba derivando en un racionalismo de corte más o menos radical, digamos,
Y en esa sustitución de un paradigma con el otro, la figura de autoridad moral, que era el sacerdote, es sustituida por la figura del intelectual. Y el intelectual es el que pasa a decirle a la sociedad cómo tiene que pensar, cómo tiene que ver el mundo, cómo tiene que actuar, qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son las categorías de razón, etcétera, ¿no? En las últimas décadas, al intelectual, digamos, más puro, por decirlo de alguna manera, es decir, el que trabaja en el mundo estrictamente del pensamiento, se le une esa figura, en fin, un poco grotesca en ocasiones, que es la del artista, ¿no? Y entonces vemos como, qué sé yo, cantantes o actores, pues también se permiten aconsejarnos acerca de cómo son las cosas y de decirnos lo que tenemos que pensar y demás, ¿no? Son intelectuales y gente que está en el escaparate en la sociedad y que tiene verdaderamente un gran ascendente sobre las personas en función del lugar que ocupan. Es el lugar que antiguamente, que hasta el siglo XVIII, ocupó la figura del sacerdote. A lo que asistimos es a una erosión permanente de esas figuras de autoridad, ¿no? La figura, y creo que esto es particularmente importante en nuestro tiempo, la figura del padre en el seno de la familia, que representa la autoridad y la justicia, la figura del maestro, la figura del sacerdote, la figura del militar y del policía, es decir, todas esas figuras que han sido referentes en la construcción de una sociedad han sido sistemáticamente erosionadas en su papel de autoridad, y nos encontramos con una sociedad que no acepta fácilmente la imposición de una autoridad por sí misma. Ese espacio es el que ha ocupado esas nuevas figuras que, bueno, tienen un perfil distinto, un perfil menos autoritario formalmente hablando, pero que son las que verdaderamente generan una sociedad, como he dicho antes, a su imagen y semejanza, que es la figura del intelectual fundamentalmente, ¿no? Entonces, Fernando, a raíz de esto que me acabas de decir, me han surgido varias dudas, pero me gustaría dejarlas para el final del programa porque son demasiado como para cerrar. Y realmente ahora lo que me interesa hablar es cuáles son las principales mentiras o falacias que la sociedad española o los jóvenes españoles a través del sistema educativo han aceptado acerca del conflicto civil terrible que supuso la guerra. Bueno, solamente mencionarla sería larguísimo, ¿no? Yo quiero decir antes que nada que está habiendo una sanísima reacción en contra de la imposición de una determinada versión, porque aquí se trata de contrastar versiones y probablemente no, seguro que hay distintos puntos de vista, y sostener unas u otras es algo legítimo. Lo que no es legítimo es la imposición, y menos con un carácter oficial, como se pretende desde la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática, imponer un relato oficial del que no se puede disentir, en el que incluso, bueno, pues hay multas y secuestro de los soportes de un discurso diferente, libros u otro tipo de soportes, ¿no? Esto es lo que resulta intolerable, ¿no? Y claro, este tipo de medidas se toman porque realmente la imposición del relato oficial no soporta un relato alternativo, una explicación diferente, ¿no? Desde las causas de la guerra, por ejemplo, respondiendo a lo que tú me preguntabas, desde las causas mismas de la guerra, de por qué estalla la Guerra Civil Española, los antecedentes de la Guerra Civil Española, es muy interesante ver cómo la Ley de Memoria y la Democrática y la actual no permite, digamos que actúa, no indaga antes del 18 de julio de 1936. Tenemos una foto fija, que es la de la sublevación, la del golpe de Estado del 36, y no interesa por qué sucedió, y no interesa lo que sucedió antes, lo que pasó antes. ¿Por qué? Porque lógicamente esa foto hay que explicarla. ¿Por qué suceden esos hechos? ¿Por qué ocurre que en media España, como dijo Gil Robles, media España, media nación no se resigna a morir y se subleva en una situación determinada? A partir de ahí, durante la Guerra Civil hay un sinfín de mitos. Por ejemplo, el mito de que los nacionales eran fascistas, pongamos por caso. El mito de que los nacionales se impusieron gracias a la ayuda internacional. El mito de que los nacionales eran más poderosos que sus enemigos, los sublevados, o como se les quiera llamar, ¿no? Y luego hay una cantidad de mitos concretos que persisten, que siguen ahí. Pues, por ejemplo, se me ocurre el mito del bombardeo de Guernica, las brigadas internacionales, el desenlace mismo de la guerra, el por qué la guerra termina con el triunfo de unos y la derrota de otros. La verdad es que hay una cantidad de mitos enorme acerca de la guerra civil, y precisamente por eso hay que prohibir el cuestionamiento de todo ese tipo de cosas. La represión también es otro de los grandes mitos que hay que precisar mucho sobre la guerra civil.
el genocidio, que fue un genocidio que tuvo lugar en la guerra civil contra la Iglesia Católica, del que se procura no hablar o hablar lo menos posible, naturalmente porque invierte los términos de buenos y malos en una gran cantidad de sentidos, ¿no? Bueno, hay desde luego, sinfín de mitos acerca de la Guerra Civil Española. Sí. Me gustaría desgranar sobre todo varios de ellos, pero como no se pueden todos porque tenemos un tiempo limitado, por desgracia, a mí sobre todo me interesan lo más importante para mí, porque aquí es donde está el génesis. Y en el génesis, si uno analiza bien las causas, es donde puede decidir por qué estalla esto. Y ahí es donde creo que más adoctrinamiento puede llegar a haber. Y yo esto lo hago no para imponer una visión, ni la visión de Fernando Paz, ni la visión de J. Vallenilla, sino para que la gente tenga una opinión alternativa. Yo ya te comentaba afuera, salí del instituto pensando una cosa. Mis vivencias en Panamá me hicieron reflexionar acerca de las ideas que me habían instaurado en el sistema educativo. Y a raíz de empezar a cuestionar todo, empecé a ver documentales alternativos, me vi 5 o 6 documentales y entendí muchísimas cosas que decía, coño, no es como me habían contado. Y sobre todo lo que más me impactó fue el tema de las causas, porque no se había hablado. ¿Por qué a mí no me hablaron de cómo era la Segunda República? ¿Por qué estalla la guerra, Fernando? Plástico. Por todas partes. En nuestras playas, en nuestros océanos, en el agua. Bueno, hay distintos tipos de causas. Hay unas causas de fondo que hay que tener en cuenta y que hay que analizar. Y es que en España, en aquella época, se había producido un desarrollo muy desigual. España era un país considerablemente atrasado, si lo comparamos con los países europeos, como diríamos hoy los países de nuestro entorno, y un país en el que había una gran injusticia social. Había, sobre todo en la mitad sur de España, se había generado desde 100 años antes, desde la desamortización de 1836, se había generado una situación de una enorme injusticia, de acuerdo a la cual había muy pocos propietarios de la tierra. La mayor parte, además, por cómo se había hecho la desamortización, eran rentistas que ni siquiera se ocupaban de la explotación de la tierra, y una gran cantidad de proletariado rural, que podemos denominar así, ¿no? En muchas zonas de Andalucía, pero también en La Mancha y en Extremadura, era muy frecuente ver en los pueblos decenas y decenas de hombres en la plaza central del pueblo que apenas tenían literalmente para comer, y ir a los propietarios de la tierra a primera hora de la mañana para elegir quiénes trabajaban ese día, ¿no? Y vénganse ustedes a mi tierra a trabajarlas, y trabajaban de sol a sol y frecuentemente por un plato de gazpacho y una peseta que se les daba entonces. Claro, esto no alcanzaba ni siquiera para que ellos pudieran mantener a su familia. La situación era en muchos casos trágica en buena parte de España. Esos son hechos objetivos que inciden sobre la guerra civil. El problema agrario fue un problema ciertamente muy importante. Luego había un notable también desequilibrio en el desarrollo industrial. Había algunos polos en España que eran fundamentalmente Cataluña, por su importancia, Vizcaya, Madrid y Asturias, donde se había producido, como digo, ese desarrollo industrial también bastante desigual, que además había heredado unas situaciones del siglo XIX determinadas, considerablemente injustas. Se había hecho también una desamortización del subsuelo entre 1868 y 1870, que había puesto la riqueza nacional, la riqueza del subsuelo, en manos de explotadores extranjeros, a los que ni siquiera se había pedido que instalaran industrias de transformación en España para que pudiera dar trabajo a esa explotación del subsuelo, sino que se había dedicado lo que se sacaba, bueno, a sanear la hacienda y a financiar las guerras, sobre todo la guerra carlista. En fin, era una situación, como digo, de mucho desequilibrio y de mucha desigualdad social. Y eso no se arregló, no se subsanó hasta los cambios que tuvieron lugar fundamentalmente durante los años 50 y luego ya 60 y 70 en la España de Franco, que es la España de la modernización, ¿no? Son causas de fondo, son causas muy importantes. Hay también lo que se quiso ver como un problema, como el problema religioso, el proceso de secularización en España, que se hizo de una manera, sobre todo en sus últimas fases, muy agresiva contra la Iglesia y contra, bueno, el hecho de que la sociedad española era muy mayoritariamente católica. También surgen los nacionalismos. Hay un problema territorial que viene sobre todo auspiciado por la burguesía. Son intereses conservadores, locales. Cuando hablas de los nacionalismos, Fernando, perdona por interrumpir, es un pequeño paréntesis, ¿te refieres a los regionalismos? Sí. Vale, o sea, los nacionalismos catalanes y vascos. Fundamentalmente, el nacionalismo catalán y vasco. El vasco es un poco un discípulo, en cierta manera,
del catalán. Sabino Arana, de hecho, estuvo aprendiendo en Barcelona cómo se desarrollaba todo aquello, y que defendían intereses fundamentalmente, como digo, burgueses, intereses de la clase acomodada, de la gente con dinero, de la gente que tenía industrias, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso nos da un panorama de tensión en España, sumado al hecho de que en España no se había producido lo que en otros lugares de Europa había tenido lugar, ¿no? Una revolución industrial digna de ese nombre, razonablemente expandida por el territorio nacional, y una especie, si queremos llamarlo así, de refundación de la nación, que sí se había producido en otros sitios de Europa, pero que no se había producido en España. En España no se refunda la nación en un sentido liberal e industrial, por llamarlo de alguna manera, y no se genera una gran burguesía y una gran clase media, con lo cual lo que hay son unas tensiones enormes de clase, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Todo ese panorama, que en parte es amortiguado durante la época de la Restauración, sobre todo la segunda parte de la Restauración, con algunos intentos, básicamente desde la derecha, por parte de Maura, que quería llevar a cabo lo que llamó la revolución desde arriba, ¿no? Maura era un líder conservador muy modernizante de España, que se había fijado en lo que sucedía en Europa y había dicho o hacemos la revolución o nos la hacen, ¿no? Pero España no puede seguir así. Y quería generar un país de clases medias. Bueno, no fue posible por muchas razones. Pero es que esa situación de profunda injusticia, en lugar de ser reparada por gobiernos, vamos a decir, progresistas, o por gobiernos que entendían que solo a través de la modernización se podía acabar con ese sistema de cosas, fue aprovechada por la izquierda para generar un ambiente, una atmósfera, un suelo, un humus propicio a la revolución. Y de hecho, cuando en la Segunda República gobierna la izquierda, no se aborda de verdad ninguno de los grandes problemas que tiene planteados España. Y en cambio, sí se utilizan esos problemas como palanca de agitación social para conseguir una serie de fines político-ideológicos, que son fines revolucionarios. Y esas son las causas, yo diría, fundamentalmente de fondo del estallido de la Guerra Civil. Luego hay causas más cercanas, que eran, si se quiere decir así, más urgentes, precisamente por su condición, por su naturaleza, ¿no? Y es que, al hilo de lo que he comentado antes, la izquierda está desde antes, y creo que esto merecería la pena explicarlo, desde básicamente 1933, cuando el Partido Socialista Obrero Español gira en sus propósitos ideológicos, pero sobre todo a partir de la Revolución de Asturias de 1934, la izquierda española está en un proceso agudamente revolucionario. Ya no quiere la izquierda española en su 90%, exceptuando algunos sectores republicanos moderados, que son muy pocos, la mayor parte de la izquierda española, el socialismo, el anarquismo y el comunismo, en sus distintas formulaciones, porque verdaderamente son muy proteicos, muy cambiantes, hay muchas organizaciones. Y beligerantes entre sí, ¿verdad? Esa es una de las causas de la derrota de la guerra, una causa fundamental de la derrota de la guerra de la izquierda, sí, de los republicanos, pero a partir de octubre del 34 el proyecto ya es francamente revolucionario. A eso hay que añadirle que los socialistas y los anarquistas no tienen una idea clara de qué es lo que quieren hacer, no tienen un plan, por decirlo así. No saben cómo quiere hacerlo, no saben hacerlo. Solo el Partido Comunista tiene verdaderamente una idea de la estrategia y de la táctica de cómo llevar la situación a un objetivo revolucionario. El resto, lo que nos encontramos es una agitación permanente, agresiva, violenta, sin una finalidad cercana, lo cual exaspera a la sociedad española y fundamentalmente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad española, a los que se lleva a unas situaciones de una enorme tensión que no se termina de satisfacer jamás. La izquierda al frente del gobierno en España, y por supuesto la derecha tampoco, resuelve ninguno de los problemas que tiene planteados España durante la Segunda República. Al contrario, los exacerba. Y eso, sumado a los acontecimientos de febrero del 36, donde el Frente Popular gana las elecciones de forma absolutamente fraudulenta. Porque no eso está demostrado. Sí, esto hace unos 10 años aproximadamente salió un libro, 1936, ¿cómo se llama? Fraude y violencia, me parece, que es el título. Hace un estudio absolutamente exhaustivo de las actas de la Segunda República y se calcula que el fraude electoral estuvo generalizado y
Por tanto, la victoria de febrero del 36 del Frente Popular no fue democráticamente legítima en modo alguno. O sea, que no ganaron las elecciones verdaderamente. Hay que decir también que entonces no existía esta especie de, vamos a llamarle así, fundamentalismo formal, democrático, de acuerdo a lo cual, digamos, la democracia es el termómetro de todos, o el metro por el que se mide todo, sino que entonces eso realmente importaba más o menos poco. Todo el mundo sabía que se iba a una colisión entre esas dos Españas. De hecho, la guerra civil estalla porque hay una división previa entre los españoles. No es la causa de la división, es la consecuencia de la división entre los españoles. Si nos fijamos en lo que podemos llamar golpes de Estado o pronunciamientos militares en el siglo XX, tenemos fundamentalmente tres. Hay más, pero que fracasan y no llegan a ninguna parte. Pero de calado, de relieve y de importancia hay tres. Es el de 1923, en septiembre, de Primo de Rivera, capital general de Cataluña, que se pronuncia en Barcelona, da un golpe de Estado. Es el del 23 de febrero del 81 y ninguno de los dos produce una guerra civil. Solo produce una guerra civil el golpe de Estado de 1936. ¿Por qué? Porque el del 23 cuenta, Primo de Rivera, con el práctico respaldo de toda la sociedad española, exceptuando los sectores del anarcosindicalismo, fundamentalmente catalán. Porque el de 1900, y por tanto nadie se subleva contra Primo de Rivera. Da el golpe, el rey lo sanciona y no hay más, está gobernando 6 años y pico. El de 1981, el del 23 de febrero, que es un tema muy interesante, es un autogolpe, es un golpe del régimen contra sí mismo, es un golpe de la monarquía. Para legitimar la monarquía. Es un golpe, efectivamente, es un golpe de la monarquía, es un golpe de la clase política y es un golpe de la clase periodística. Es un autogolpe, realmente. Pero donde se utiliza a los militares, como había sucedido a lo largo del siglo XIX durante todos los pronunciamientos, pero no es un golpe propiamente militar, es un golpe de los servicios de información, es un golpe del CSID, del CNI, diríamos, en términos actuales. Es un tema verdaderamente apasionante el del 23 de febrero, pero bueno, lo importante en este caso es que ninguno de los dos golpes, ni el de Primo de Rivera ni el del 23 de febrero, dan lugar a una guerra civil. ¿Por qué? Porque en un caso todo el mundo respalda el golpe de Primo de Rivera, para entendernos, la inmensa mayoría, y en el del 23 de febrero porque nadie, una vez fracasado sobre todo, nadie respalda el golpe del 23 de febrero, con lo cual no hay división en la sociedad y no se produce una guerra civil. El del 18 de julio del 36 sí produce una guerra civil, y produce una guerra civil porque la división de la sociedad ya ha sucedido antes, porque ya está dividida la sociedad española. O sea, es como una respuesta, una consecuencia a esa división. Sí, por decirlo de alguna manera, sí, es una consecuencia a esa división. Yo te quería preguntar por también ocurrieron una serie de asesinatos concretos que incentivaron, tanto de un lado como de otro. Mataron a Calvo Sotelo, mataron también a José Antonio Primo de Rivera, que me interesa, antes has dicho que tú eras José Antoniano, me interesa mucho también esa crispación generada a raíz de esos asesinatos. ¿Qué opinión tenía la sociedad española de José Antonio Primo de Rivera? ¿Por qué lo mataron? A Calvo Sotelo sí que lo mataron porque era el líder del CEDA, pero... Del Bloque Nacional. Sí, explícame un poquito todo eso. Bueno, el tema que has tocado de la violencia política es clave para explicar, es de las cuestiones, digamos, perdón, las cuestiones más cercanas a la guerra. La violencia política es el detonante que produce la sublevación. Pero, lógicamente, como he dicho, hay unas causas de fondo muy importantes. La violencia política se venía arrastrando desde hacía décadas. La violencia política la introduce la izquierda, fundamentalmente. A lo largo del siglo XIX, los liberales son los que forman milicias, los liberales en ese contexto son la izquierda, los que forman milicias ciudadanas, milicias políticas, ideológicas. Hay dos guerras carlistas, bueno, y algunas otras sublevaciones, sobre todo la de 1849, ¿no? Y se produce, pero bueno, y las dos guerras, ¿no? La primera y la tercera. Es que hay veces que se habla de dos guerras carlistas o de tres guerras carlistas. Yo creo que hay dos y que los otros episodios que hay son realmente sublevaciones que no llegan a la condición de guerra. Pero bueno, con todos los reparos con que se pueda decir esto. Y se instala a lo largo del siglo XIX en España una costumbre, digamos, de apelar a la violencia en términos políticos. De hecho, hay un sinfín de pronunciamientos militares, es decir, que fundamentalmente los políticos utilizan a los militares para que den golpes de Estado, digamos. No son estrictamente hablando golpes de Estado, porque un Estado, en principio, lo que aspira, un golpe de Estado, perdón, en principio lo que aspira es a cambiar más bien el sistema. Y un pronunciamiento es a cambiar, digamos, al gobierno, es decir, a darle un giro distinto a la política, pero no pone en cuestión los fundamentos del régimen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, lo que hay realmente son pronunciamientos.
excepto la Revolución Gloriosa de 1868, que expulsa del país a Isabel II. Pero lo importante para lo que estamos hablando es que... Una pregunta, ¿por qué la has llamado ¿se llama la Revolución Gloriosa? Sí, se llama la Gloriosa, no es porque me lo parezca a mí. Vale. No. Es la Gloriosa se llamaba a la aviación republicana durante la Guerra Civil. Bueno, y también al club al Alavés, al club de fútbol Alavés y al Atlético de Madrid también, se le conoce como el Glorioso. Sí. Pero bueno, y se instala la costumbre de la violencia política en la sociedad española, ¿no? En el último tercio del siglo XIX, cuando a partir de 1864 surge la Primera Internacional, el movimiento obrero, lógicamente, recoge ese modo de actuación violento, porque es evidente que los que se consideran revolucionarios pues tienden a utilizar la violencia para conseguir sus fines políticos. En eso consiste la revolución. En último término, la revolución, pues no necesariamente toda revolución tiene que ser violenta, pero quiero decir que tal y como la interpreta el movimiento obrero, sí, es una revolución claramente violenta, y además el fin es un fin de clase, y por lo tanto hay que exterminar a la clase de los poseedores, ¿no? para llevar a cabo la revolución. Entonces esto se convierte en moneda de uso corriente entre la izquierda, fundamentalmente por razones de tipo práctico, entre los anarquistas. Muy brevemente diré que cuando se divide el movimiento obrero en todo el mundo, sobre todo en Europa, para lo que nos importa, la mayor parte del movimiento obrero, en esa división que hay entre los bakurinistas y los marxistas, es decir, entre los anarquistas y los socialistas, para entendernos, en toda Europa prácticamente la mayoría sigue a Marx. Es decir, son socialistas. Pero en España se da la peculiaridad de que la mayor parte del movimiento obrero, en cambio, es bakuninista, es anarquista. Y el anarquismo añade una mayor dosis de violencia que el socialismo marxista a la lucha política. De manera que España se convierte en un país de una intensa violencia política. Cuando llega la Segunda República, eso se desborda por completo. Y de hecho, los anarquistas llevarán a cabo varias intentonas revolucionarias contra la República. Eran tan antirrepublicanos como habían sido antimonárquicos. Esa es la realidad. Ellos mismos le declaran la guerra en sus órganos de expresión a la República desde que nace la República. Y son la principal fuerza de la clase trabajadora en España en 1931. Es decir, que este dato es muy importante. No solamente hay una violencia, además, de la izquierda contra la burguesía, contra la Iglesia, porque hay una violencia muy explícita contra la Iglesia Católica, muy feroz contra la Iglesia Católica, pero no solamente se da esa violencia, sino que además se da la violencia intraizquierdista entre ellos, que llegará durante la época de la Segunda República y durante la Guerra Civil, ya no digamos, llegará a su paroxismo, enfrentamientos permanentes y continuos entre los sectores llamados antifascistas, pero con cientos de muertos entre ellos, y que incluso dará lugar a que haya dos guerras civiles dentro de la Guerra Civil española, dos guerras civiles en el bando republicano, una en Barcelona en mayo del 37 y otra en Madrid en marzo del 39. Esto tampoco podemos perderlo de vista. Pero lógicamente, cuando surge en la Segunda República un oponente, como serán los partidos conservadores, fundamentalmente la CEDA, también Renovación Española y luego el Bloque Nacional, la izquierda, digamos que les ataca con ferocidad. Solamente hay dos fuerzas que le planta cara a la izquierda en la calle, que son la Comunión Tradicionalista y la Falange Española de las Jons. Son los únicos partidos que le plantan cara. Cuando te refieres a plantar cara, te refieres a de forma violenta, ¿no? Sí. Es decir, que se defendían de forma violenta. Que utilizan la violencia de la misma manera que lo utiliza la izquierda, llevando a cabo incluso asesinatos de tipo político. Hay que decir, la Falange y la Comunión Tradicionalista. Los tradicionalistas, sí. Vale. O sea, ellos también pagaban ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Sí, pero hay que matizar esto. Cuando nace la Falange, bueno, primero hay unos grupos que constituyen las JONS, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, fundamentalmente a partir de dos núcleos. Uno en Valladolid, liderado por Onésimo Redondo, y otro en Madrid, por Ramiro Ledesma. Nace en 1931, sobre todo el grupo más importante, que es el de Valladolid, al principio, las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, que son de un corte, digamos, fascista, con una cierta tendencia más católica. El catolicismo es una limitación clara para el fascismo de verdad, ¿no? Para lo que es el fascismo, no para lo que la izquierda llama fascismo, sino para el fascismo. Fascistas somos todos. Todos los que, si dices Viva España, eres fascista. Entonces, entiendo, fascismo de verdad. El de verdad, que el fascismo procede de un mundo secularizado, de un mundo absolutamente laico,
mientras que Onésimo Redondo era por el contrario un católico ferviente, ¿no? Por eso digo que con esa limitación, pero el Grupo de Madrid, que se genera a partir de un semanario que se llama La Conquista del Estado, que dirige Ramiro Ledesma, es un grupo originariamente más fascista, un grupo más heterodoxo, que sobre todo tiene un referente en el fascismo primitivo, lo que se llama el fascismo sansepolcrista, o sea, el fascismo de 1919, 20, 21, antes de llegar al poder. ¿De Benito Mussolini? Sí, de Mussolini, pero en sus primeras etapas. De hecho, La Conquista del Estado, esta publicación de las Hons, lo que será luego las Hons de Ramiro Ledesma, La Conquista del Estado tiene un célebre titular donde dice: viva la Italia fascista, viva la Rusia soviética, viva la Germania de Hitler, viva la España que haremos. O sea, era saludar la emergencia, el emerger de un mundo nuevo frente al liberalismo que era caduco, que se percibía como algo perteneciente al viejo mundo y que estaba llamado a desaparecer. De esa desaparición se produciría el triunfo o bien del socialismo bolchevique, del comunismo, o bien del fascismo. Era el punto de vista que se tenía entonces, que era, yo creo que ampliamente compartido por mucha gente, y desde luego que era el que enarbolaba Ramiro Ledesma. Había también un componente muy importante generacional. Era heredado de la situación en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Era un grito de rebeldía de la generación joven contra sus mayores. Esto es importantísimo entenderlo porque tanto las Hons como luego la Falange, que funde José Antonio, son movimientos esencialmente juveniles. Por ejemplo, una de las cosas que proponía es que nadie mayor de 45 años pudiera tener responsabilidades políticas. O sea, que la política tenía que estar dirigida por jóvenes. Y en eso hacían me gusta esa idea. un enorme hincapié, ¿no? Bueno, cuando la Falange nace algo después, en octubre, el 29 de octubre de 1933, a partir de un acto que tiene lugar en Madrid, el acto del que se conoce como el acto de la comedia, porque se celebró en el Teatro de la Comedia. Y unos meses después, en marzo del 34, se funde en las Hons con Falange Española. No son exactamente lo mismo, pero bueno, se conforma una sola organización. Luego habrá algunas escisiones, pero bueno, no nos vamos a extender mucho en esto. Y cuando nace la Falange, la izquierda empieza a atacar a los falangistas y a asesinarlos. Muchas veces se habla de la violencia de la Falange y la violencia de la izquierda. Sí, es verdad, pero es importante establecer quién empieza, porque hay una responsabilidad moral en ello. Y hay que decir que la Falange, a partir del verano de 1934, es decir, cuando ya llevaba 9 meses fundada, a partir de entonces la Falange contesta a los asesinatos que recibe también con asesinatos. Pero que durante ese tiempo, entre octubre del 33 y junio del 34, la Falange sufre 11 asesinatos en sus filas sin dar una sola represalia mortal. De hecho, eso produce unas enormes tensiones dentro del partido, dentro de la Falange, porque hay muchos militantes, lógicamente, que quieren dar las represalias. Pero José Antonio los contiene. José Antonio les prohíbe que den la represalia. Dice que no hemos venido a ser un partido de asesinos, un partido de criminales, un partido, en fin, de ese corte, ¿no? Hay que decir también que la derecha, fundamentalmente a través de sus órganos de expresión, básicamente el diario ABC, estimula a la Falange a contestar a los crímenes que recibe en sus filas, ¿no? ¿Cómo es eso? Explícamelo. ¿A qué te refieres? ¿Cómo que estimula? ¿A través de titulares tendenciosos o...? A través de artículos. Por ejemplo, cuando nace la Falange nace financiada por dinero, que podemos decir de ambientes de extrema derecha. Y quieren que la Falange sea una especie de partida de la porra, ¿no? Quieren que sea un grupo de represalias. El músculo, digamos, ¿no? Sí. Vale. Sí. O sea, El sí, músculo... que si tú me atacas, yo mando a mis falangistas. Eso es. Vale. Quieren que Los sea... matones de la derecha. Quieren que sea eso, efectivamente. Pero José Antonio se niega a que sea eso. José Antonio tiene un planteamiento ideológico y dice, no. Nosotros no vamos a convertirnos en esto, nosotros no somos la vanguardia de otros, sino que somos un cuerpo entero y tenemos una doctrina. Y José Antonio va desgranando a lo largo de 2 años y pico esa doctrina falangista que le diferencia completamente de los grupos de derecha, de extrema derecha, etcétera, ¿no? La Falange, por eso, entre otras cosas, se contiene, y porque José Antonio tiene un sentido de la vida hondamente humano y no quiere ir por el camino del crimen en absoluto, pese a sufrirlo en sus carnes,
Y la Falange, como digo, contiene esas represalias. ¿Qué sucede? Pues que en junio de 1934, me parece que el día 10, si no recuerdo mal, se produce un asesinato particularmente cruel y brutal en la Casa de Campo, en la persona de un joven falangista de 18 años, Juan Cuéllar. Bueno, por contarlo muy brevemente, este chico, en compañía de dos amigos, iban paseando por la Casa de Campo, y en la Casa de Campo se juntaban los domingos las juventudes socialistas, bueno, pues para hacer sus en fin, celebraciones, etcétera, algunas de las cuales eran de carácter militar, porque las juventudes socialistas eran grupos paramilitares entrenados por oficiales del ejército y de la policía. Bien, pues pasando por allí estaban cantando la Internacional, las juventudes socialistas, y ellos, lógicamente, no hicieron caso, no levantaron el puño y no cantaron la Internacional. Y entonces fueron increpados por algunos de los participantes y le dijeron: ¿vosotros qué pasa? Que no cantáis la Internacional. ¿Es que sois cenetistas, o sea, de la CNT, anarquistas, que no cantaban la Internacional? Y dijeron: no, somos falangistas. Imagínate la situación. Bueno, entonces lo cogieron, sobre todo a este chico, a Cuéllar, le pegaron una paliza literalmente de muerte, le estrellaron un cántaro de vino en la cabeza, le destrozaron la cabeza, y una insigne militante socialista muy conocida, Juanita Rico, parece ser que bailó en torno al cadáver y, levantándose la falda, orinó sobre el cráneo aplastado de Cuéllar, ¿no? Esa fue la razón por la que... Esto está todo documentado, ¿no? O sea, yo Sí. yo ahora mismo voy y lo busco, el asesinato del joven Cuéllar, y aparece todo esto. Bueno, de hecho, después los falangistas se vengaron de lo que había sucedido y mataron a Juanita Rico cuando venía de la Casa de Campo por la zona de los bulevares de Madrid, del centro de Madrid, por la zona que va pues desde Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Génova. La esperaron allí y tirotearon al grupo de socialistas que subían por ahí, ¿no? Y una de las víctimas fue Juanita Rico. Después, Rafael Alberti le llegaría a escribir una composición a Juanita Rico. O sea, quiero decir que es un hecho histórico, absolutamente histórico. Es ahí... Qué duro, ¿eh? O sea, qué tensión y qué terrible que eso pase entre... Tremendo. Bueno, llegaron a matar a un chaval, que creo que se llamaba Jesús Hernández, a un chaval de 15 años, porque los falangistas eran muy jóvenes, es que algunos eran literalmente niños, ¿no? Bueno, en esa situación, que lo contaba para explicar lo que tú me has preguntado, en esa situación, como hubo 11 asesinatos sin que se diera respuesta, desde las filas del ABC, desde las páginas del ABC y algunos otros periódicos de la derecha conservadora, se instaba a la Falange a que diera represalias. Y, por ejemplo, se decía que las siglas FE, ¿no?, que se corresponden con Falange Española, significaban en realidad funeraria española, porque estaban todo el día de entierro, y era verdad. A José Antonio se le conoció en medios derechistas como Juan Simón el Enterrador, que era la figura de una copla que se cantaba, bueno, de una canción que se cantaba entonces y tal. Es decir, se hacía burla de la Falange, y también, bueno, se le denominaba como franciscanismo español, ¿no? Pues los franciscanos pues tienen fama de ser una orden muy pacífica, amante de la naturaleza, de los pajaritos, de los pobres y tal, ¿no? Entonces se traían esos chistes, digamos, esas bromas al respecto de la Falange, porque la Falange no contestaba a los asesinatos. Sin embargo, a partir de junio de 1934, sí, a partir de ahí... ¿Y hay declaraciones de José Antonio Primo de Rivera cuando ya decide contestar? No, en realidad, José Antonio, como digo, por su oposición a ese tipo de represalias, fue contestado dentro del partido, hubo mucha gente que se le puso en contra, y lo que hizo fue abstenerse de participar en las actividades de lo que se llamaba la Falange de la Sangre, pero no dar orden ninguna, de ninguna represalia. Se sabe que posteriormente incluso impidió que se asesinase a Largo Caballero, que estaba visitando a su mujer en un hospital porque estaba muy enferma, y había un plan de algunos falangistas en connivencia con un médico para, aprovechando la visita de Largo Caballero, matarle. Largo Caballero, lógicamente, iba siempre escoltado por pistoleros, por socialistas, y era difícil sí, iba a acabar con él, ¿no? Iba a ser un tiroteo. Pero claro, en un hospital donde iba a entrar él solo para ver a su mujer, pues era mucho más fácil hacerlo. Y se sabe que José Antonio contuvo esa represalia y les prohibió absolutamente que lo hicieran,
pues por ser un acto de terrorismo absolutamente execrable, ¿no? El de aprovechar que va a ver a su mujer en un hospital en esas condiciones, ¿no? Sí, José Antonio nunca autorizó ninguna represalia, aunque llegó un momento en el que miró para otro lado, por decirlo así. Es decir, tuvo que permitir y tuvo que consentir que se dieran, porque se estaba recibiendo una acción permanentemente terrorista contra la Falange. Hay que decir también que José Antonio, en la calle de Altamirano de Madrid, en el barrio de Argüelles, una calle que desemboca en la calle Princesa, muy cerca de ahí, fue tiroteado también por pistoleros, no se sabe muy bien si socialistas o anarquistas, siempre hubo la duda, para matarlo. José Antonio salió del coche, José Antonio iba armado, salió del coche y se lió a tiros con ellos y los puso en fuga. Pero quiero decir que también intentaron matarlo, es decir, que no era solamente a los militantes de base, por decirlo de alguna manera. Todo esto lo cuenta muy bien un agiógrafo de José Antonio, que es Felipe Ximénez, o que fue Felipe Ximénez de Sandoval, pero también lo cuenta en Hombres Made in Moscú, Enrique Castro Delgado, que era uno de los principales dirigentes del Partido Comunista de España. Quiero decir que son cosas contrastadas. ¿Cuál era la atmósfera que había, la atmósfera de terrorismo y de violencia política en España en esa época? Cierto, por los dos lados, pero de manera muy desigual y con responsabilidades diferentes. Vale, entiendo perfectamente. Entonces, ¿cuál es la relación entre la Falange y el general Francisco? Porque, claro... Franco. Sí, Francisco Franco Bahamonde. Que realmente a mí, antes de tocar toda esa relación entre la Falange y Franco, me interesa también cómo fue posible que el bando nacional ganase la guerra. Cuando realmente hay una frase de Indalecio Prieto que dice: aunque vuestro valor ascendiera a lo legendario, jamás podríais ganar. No tenían industria, no tenían la agricultura, no tenían nada. Y aún así acabaron ganando. ¿A qué crees que se debió todo eso? Empiezo por lo de José Antonio. Empezamos. Bueno, Franco no era falangista. Por tanto, su obra política tiene solo relativamente que ver con la Falange. La parte, digamos, más social del régimen de Franco sí está permeada de un sentido ideológico falangista, y de hecho utilizaba siempre a los falangistas en los ministerios de carácter más social, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con seguros sociales, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Vivienda. Todo eso normalmente estuvo en manos de falangistas, estuvo inspirado por la doctrina social de la Falange, ¿no? Pero Franco no era falangista, no lo fue nunca. Era un hombre conservador, monárquico, católico y ante todo militar, y quizá estas son las características que mejor le definen, ¿no? José Antonio, en cambio, no era conservador, tenía un enorme respeto por el ejército, pero tenía muchas dudas acerca de la capacidad política de los militares, lo dijo en muchas ocasiones, y su relación con Franco fue muy poca. Él tiene una carta que le escribe a Franco en 1934, llamando al ejército a que haga una acción preventiva, porque España va por una deriva revolucionaria que va a terminar muy mal, y lo que pretende es evitar que termine mal, precisamente. Pero Franco no hace caso a lo que le escribe José Antonio, y luego se ven en enero de 1936. Se ven en casa, personalmente, ¿no? Se ven en casa de Serrano Suñer. Ramón Serrano Suñer, que luego fue ministro de Interior y luego de Exteriores con Franco, después de la guerra. Serrano Suñer era cuñado de Franco, estaba casado con una hermana de la mujer de Franco, cita, y era, a la vez que cuñado de Franco, era el íntimo amigo de José Antonio. Habían estudiado juntos, habían estado luego en el Parlamento juntos, y pues eran amigos muy, 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 muy cercanos, ¿no? Por esa razón se juntan en casa de Serrano, que tiene interés en que se conozcan, pero José Antonio saca una impresión mala de Franco. ¿Por qué? Pues porque José Antonio insta a Franco, y en general a los militares, pero sobre todo en este caso a Franco, a que den un golpe preventivo, den un golpe para evitar precisamente una guerra, para evitar que la izquierda revolucionaria se adueñe del poder. Digamos que es el único que ve y que anuncia con mucho tiempo que la deriva de la sociedad española va a terminar en eso. Que las elecciones del 30 de febrero, por las buenas o por las malas, las va a ganar la izquierda, como sabemos, las ganaron por las malas, y que todo eso hay que evitarlo, hay que atajarlo.
Y cuando él le conmina a Franco a que haga algo, como en su condición de militar, Franco esquiva el tema. Franco no quiere hablar del asunto y se dedica pues a hablar de cuestiones militares, de hablar concretamente de la excelencia de un cañón francés de infantería de 75 milímetros. O sea, algo que no tiene nada que ver con lo que están hablando, ¿no? Entonces José Antonio saca una impresión mala de Franco, ¿no? Le dice a Serrano, mi padre, que había sido Miguel Primo de Rivera, ¿no? El general que se había pronunciado en el año 23 en Barcelona. Mi padre, con todos sus defectos, era un hombre humano y era un hombre, en fin, estimable y tal y cual. Dice, pero esta gente, dice, con ellos no vamos a ir a ningún lado. Saca una mala imagen Pero de una Franco. cosa, es la única vez que se ven. sí, y una cosa, es decir, yo tengo entendido, corrígeme si me equivoco, Fernando, que Franco evita hasta el último momento sublevarse. Hasta, o sea, él no quería formar parte de una guerra, él no quería cruzar, porque él estaba en África, él no quería un conflicto civil bajo ninguna circunstancia. ¿Es esto cierto? Absolutamente. Franco, por decirlo, yo lo he dicho en alguna ocasión, pero Franco es el último que se subleva en España. Es decir, aquí ya se ha sublevado todo el mundo. Cuando Sí, se sublevaron Sanjurjo, se sublevaron todos antes que él. Los socialistas, los comunistas, los anarquistas, Sanjurjo, aquí se había sublevado todo el mundo. La Falange había tenido planes de sublevación, los carlistas, Renovación Española, todo el mundo había tenido planes de sublevación, exceptuando a la CEDA, pero el resto de las fuerzas políticas, todas sin excepción. Y una pregunta, ¿por qué le tenían tanto miedo a la figura de Franco? ¿Por qué Franco, como incluso dentro del ejército sublevado, como le miraban a él, oye, que te necesitamos? ¿Por qué creo que hay frases de los socialistas diciendo que tenemos que tener cuidado con Francisco Franco? Sí. ¿Por qué a Franco era como el general que más miedo tenían un bando y más admiraban el otro? ¿Por qué él es la figura como central de toda la guerra? Porque es el militar con más prestigio de todos, porque era un héroe de guerra. Es que Franco tiene prácticamente todos sus ascensos, son por méritos de guerra, exceptuando el ascenso a teniente coronel, que se efectúa para que pueda mandar la legión, porque tiene que mandar un teniente coronel, la bandera de la legión, en donde él está de comandante. El resto, puede que haya alguno más, pero vamos, casi todos son ascensos por méritos de guerra. Es decir, era un hombre con un prestigio enorme en el ejército. Era un hombre de una tremenda valentía personal. Franco, esto lo cuenta Arturo Barea, que es comunista, no es sospechoso, en su trilogía de La forja de un rebelde. Él cuenta cómo Franco en África, el propio Franco siempre dijo de sí mismo, yo no me explicaría sin África, ¿no? Franco sembraba el temor en el enemigo, en los moros. Que viene Franco era un grito de terror para los moros, y al revés, para los españoles que combatían en el norte de África, era una razón para resistir incluso en situaciones desesperadas, el hecho de que viniera Franco. Franco en el combate se mantenía con una sangre fría extraordinaria, incólume, y su valentía, como digo, era universalmente reconocida. Fíjate todo lo que ha caído en estos últimos decenios contra Franco de todo tipo, y hay una cosa que nadie le ha negado nunca, y es su valor en combate. Que yo sepa, hasta ahora nadie, todo se andará porque estamos como estamos, pero hasta ahora nadie le ha negado su valor en combate. Eso era universalmente reconocido. Y Arturo Barea cuenta un episodio en el cual un soldado quería matar a Franco por la espalda en un combate, un soldado español. ¿Por qué? Pues porque los militares más valerosos, como en el caso de Franco además, encabezaban ellos los ataques, o sea, no mandaban a la gente a morir y ellos se quedaban detrás, no, los tenientes y capitanes encabezaban los ataques, y Franco encabezaba ese ataque, y claro, los soldados que tenían al mando un oficial particularmente valiente, sabían que tenían más papeletas que nadie para morir, porque iban a dar más asaltos, porque esos asaltos iban a ser más frontales, bueno, entonces un soldado trata de matar a Franco, y cuando le va a disparar por la espalda, por lo que fuera, Franco se vuelve hacia él. Y lo cuenta Arturo Barea, repito. Y ese soldado se quedó absolutamente quieto, incapaz de disparar contra Franco. Franco se negó sencillamente se limitó, sencillamente a mirarle. Y decían que la mirada de aquel Franco era una mirada que te helaba la sangre. Es decir, nadie se atrevía a hacer nada. Hay una película francesa de 1935, creo recordar, La bandera se llama. Es francesa la película, y es una película magnífica sobre la Legión española, lo cual es muy curioso porque
ellos tienen una legión, la Legión Extranjera Francesa. Pero no, la película no es sobre la Legión Francesa, sino sobre la Legión Española. Y en esa película se relata una escena en la cual un soldado va a matar a un oficial. Pero le va a matar no en combate, sino que le va a matar por las calles de una ciudad marroquí, ¿no? De noche espera a que se termine digamos, están en un bar, en una especie de bar, ¿no? de garito y tal, y a que todo el mundo se vaya, y el soldado se queda, que le quiere matar al oficial, se queda el último, y el oficial, conocedor de que el soldado le quiere matar, se espera también a que todo el mundo se vaya. Y en un momento dado se levanta el oficial y se marcha. Muy buenas, clan, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Espero que vaya el sábado de puta madre. Bueno, y estuve viendo un vídeo de La Factoría que me pareció interesante sobre la guerra civil. Que bueno, claro, yo ya, como soy antihistoria, pues tampoco me creía mucho lo que nos contaban de la guerra civil, pero vamos, ya después de lo que dice este hombre, bueno, mejor que lo oigáis y lo veáis. Bastante interesante. Yo os aconsejo que lo veáis porque si la información que tiene de verdad, pues nos han contado la historia que no era, pero bueno, yo como ya no me la creía de primeras, pues tampoco me han engañado mucho. En fin, vamos a ver qué nos cuenta.